La elección judicial, el fraude electoral más burdo de la historia de México. Por primera vez en 30 años, el voto no será universal ni directo. El voto no será libre y el voto no será contado por los ciudadanos. Además del caos en cada etapa, podemos identificar burdos intentos de manipulación antidemocrática. También podemos afirmar ya con mucha tristeza que el INE y el Tribunal Electoral están capturados por cómplices de este fraude. Debemos seguir paso a paso este proceso para tener claro qué vamos a hacer tú y yo, los ciudadanos, en junio de este año. Por eso es tan importante que veas este episodio, que lo analices con calma, que lo compartas con todos tus amigos, con todas las personas que conoces, para que juntos nos hagamos nuestro propio criterio para saber qué debemos hacer el próximo junio. Suscríbete a este canal, comparte este link por todos lados, en todas tus redes y chats. Vamos a hacer ciudadanía informando a todas aquellas personas que no entienden lo que se viene. Acompáñame a ver el episodio. Este episodio está basado en un profundo análisis realizado por Roberto Gil y los expertos de su despacho sobre los momentos más importantes y las decisiones más aberrantes de las autoridades electorales que se desencadenaron después de la imposición de la inconstitucional reforma que pretende destruir al Poder Judicial. Roberto fue, junto con su servidor, integrante del mejor IFE de la historia, el Instituto Federal Electoral de la Transición, de 1999-2001, un instituto que enorgullecía a todos los ciudadanos, en el que construíamos las reglas del juego de la transición democrática. Puedes ver una conversación que tuvimos Roberto y yo en este canal hace un par de semanas, en la que abordamos este y otros temas de la caída de la democracia mexicana. Hoy nos vamos a concentrar aquí en el peor fraude de la historia moderna de México, que destruirá el Poder Judicial, pero también va a destruir los principios básicos de una elección democrática que ya habíamos logrado instaurar en México desde la Constitución. El fraude que se está creando está lleno de trampas impuestas en cada etapa del camino. Podemos dividir esas trampas en tres. 1. El voto no será universal ni directo. 2. El voto no será libre. Y 3. El voto no será contado por los ciudadanos. Vamos uno por uno. Primero, el voto no será universal ni directo. El voto debería de tener la cualidad de ser universal y directo. Es decir, universal quiere decir que tanto las personas en Tijuana como las personas en Yucatán tienen el mismo peso al momento de ejercer su voto. Si se pone como ejemplo la integración por vía del voto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, los ciudadanos de Tijuana, al emitir su voto, podrán elegir al mismo número de diputados y senadores que las personas de Yucatán. Y a su vez, cada persona tendrá el mismo peso relativo en la elección con independencia de donde viva. Sin embargo, en el caso de la elección judicial, existe una disparidad significativa a partir del acuerdo INE-CG 2362 del 2024, que aprobó el Instituto Nacional Electoral el pasado 21 de noviembre, en el que determinó que el territorio nacional se divide en 60 distritos judiciales electorales, 17 que coincidirán con el territorio de cada entidad federativa y el resto que se dividirán en las restantes 15 entidades federativas. Ello significa que en el Estado de México, con un padrón electoral de 13 millones de electores, habrá 3 distritos judiciales con un padrón aproximado de 4 millones cada uno, pero en los que en total se elegirán 54 cargos, mientras que en la Ciudad de México, con un padrón electoral de 7 millones de ciudadanos, habrá 11 distritos judiciales con 700,000 ciudadanos en promedio y en los que se elegirán 168 cargos. En contraposición, por ejemplo, Colima tendrá un único distrito judicial de 500,000 electores, pero en el que se elegirán únicamente 6 cargos. En otras palabras, Ciudad de México y Estado de México concentrarán el 30% de cargos a elegir en 2025, mientras que Colima únicamente podrá votar por el 3% de los cargos, evidenciando que el voto de las personas en Colima no tendrá el mismo peso en la elección que aquellos de la Ciudad de México. Además, el voto no será directo, considerando que la lógica del Poder Judicial Federal implica que existen jueces y magistrados que, si bien su residencia u oficinas estén en una entidad federativa, como sería la Ciudad de México,
sus decisiones pueden recaer sobre personas que residen en otra parte del país. Por ejemplo, en México tenemos a los jueces y magistrados especializados en competencia económica y radiodifusión que tienen competencia nacional para resolver cuestiones de concesionarios de radio, por ejemplo en Tijuana, aun si su residencia se encuentra en la Ciudad de México. A pesar de ello, el INE tomó la decisión en el acuerdo de noviembre de que únicamente las personas de la Ciudad de México elijan esos cargos, pero además que sean exclusivamente los ciudadanos de uno de los 11 distritos judiciales de la Ciudad de México, como por ejemplo Iztapalapa, para el caso único de magistrado de esa especialidad a elegir en 2025. Esto significa que las personas no podremos votar por todos los jueces ni magistrados que resolverán nuestras controversias, pues si bien podríamos estar eligiendo jueces que resolverán cuestiones de personas en otros distritos judiciales y viceversa. De ahí que sea falso que podemos elegir y castigar con nuestro voto a las personas que nos impartirán justicia. Déjame te pongo otro ejemplo. Los jueces penales en los centros de máxima seguridad de Almoloya en el Estado de México o el penal de Puente Grande en Jalisco, si bien dichos jueces tienen competencia para resolver cuestiones penales de personas de todo el país, como sería la detención del Mencho, por ejemplo, conforme al modelo del INE, su elección se determinará en algún municipio, ya sea del Estado de México, de la Ciudad de México o de Jalisco. Ahí mismo, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene control del territorio. Imagínate. Y se dice en algún momento, porque hasta hoy el INE no ha determinado qué distritos judiciales elegirán a qué personas, pues mediante el acuerdo INE-CG 63 del 2025 y en respuesta a denuncias públicas sobre la arbitrariedad de las decisiones del INE al respecto, se decidió que cada persona sea sorteada mediante un proceso aún más enredado para asignar su candidatura a cada uno de los distritos. Hágame usted el favor. De ahí que hoy no existe certeza alguna para nadie sobre dónde se elegirán a qué personas o cargos específicos, salvo por contados casos como los juzgadores especializados que referíamos en donde parece que no tuvieron inconveniente en el INE para determinar su distrito judicial de manera arbitraria. Segundo, el voto no será libre. Como segunda trampa, el voto no será libre primordialmente porque los dados ya fueron cargados a favor de unos cuantos. De los reportes de cada uno de los 3 comités de selección, sabemos que en el Poder Judicial se inscribieron 3,814 personas, 11,904 para el caso del Poder Legislativo y 18,447 por parte del Ejecutivo. Sin embargo, fueron elegibles, es decir, aquellos que cumplieron con los requisitos formales de ser licenciados en Derecho, tener 8 de promedio, haber entregado el ensayo de 3 cuartillas, etc. Únicamente 1,048 del Poder Judicial, 3,814 del Poder Legislativo y 11,014 del Poder Ejecutivo. Ahora, como siguiente etapa, cada comité debió analizar la idoneidad al cargo, es decir, las consideraciones subjetivas de quién debía ostentar esas responsabilidades. Y ahí es donde se descartaron a todos aquellos que resultaran incómodos para el oficialismo y se dejaron a los perfiles afines, a los amigos. Pues del Poder Legislativo fueron aprobados 2,326, solo 1,048 del Poder Judicial, dada la parálisis que sufrió y que significó un pase directo de los ya registrados, y 2,382 por parte del Poder Ejecutivo. Dichos aspirantes idóneos tuvieron la supuesta posibilidad de pasar a la tómbola, de tal forma que, al azar, se determinara quiénes podrían ser candidatos a los cargos. Sin embargo, en muchos de esos casos no fue necesario someterlos a tómbola, pues no había aspirantes que compitieran. Por ejemplo, de los 1,428 candidatos supuestamente insaculados por el Ejecutivo en la tómbola, sabemos que 452 tuvieron pase directo por ser los únicos idóneos. De los 452 de pase directo, 75 son candidatos a jueces penales, 53 candidatos a magistrados penales y administrativos, por lo que se observa una tendencia de favorecer ciertos perfiles para ciertas materias que son de especial relevancia para limitar al poder o para restringir a la oposición. Así de fácil. El ejemplo de la Suprema Corte resulta trágico. El Comité del Poder Ejecutivo tenía la obligación, conforme a la Constitución, de seleccionar 10 aspirantes por cada cargo a elegir de ministro,
dando un total de 90 personas idóneas que serían sometidas a la tómbola. Sin embargo, el comité únicamente seleccionó 39, aumentando sus probabilidades de ser seleccionados en la tómbola. Así, terminó seleccionando 27 candidatos a la Suprema Corte, de los cuales 4 trabajaron directamente con Arturo Saldívar, el ministro del Bienestar. 6 trabajaron en el gabinete de AMLO y 6 trabajaron en la administración de Morena en la Ciudad de México, dando un total de 16 candidatos con claros nexos con Morena, de 27. Entre esos 16, tenemos ejemplos como la consejera jurídica de AMLO, la procuradora federal de trabajo en tiempos de Luisa María Alcalde, la coordinadora de ponencia de Arturo Saldívar, el representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, un ex asesor de Martí Batres y el procurador agrario de López. Sin embargo, la historia no termina ahí. Tenemos también a una alcaldesa por Morena de un municipio en Guanajuato, de candidata magistrada laboral, a los consejeros jurídicos de Campeche y la Ciudad de México, y a un magistrado anticorrupción de la Ciudad de México nombrado por Morena. De ahí que no sea cierto que el voto va a ser libre, pues la mayoría de las opciones por las que se podrá votar ya fueron definidas y ya fueron aprobadas por el partido oficial. La tercera trampa parece ser la más grave de todas. Es la de las circunstancias del voto. Por primera vez en más de 30 años, el voto no será contado por los ciudadanos en las casillas. Mediante el acuerdo del Consejo General INE-CG 57-2025, se determinó que los cómputos de votos serán realizados por los funcionarios del INE en cada uno de los consejos distritales. Además, las boletas sobrantes de la elección no serán canceladas como en otras elecciones, sino que serán entregadas por los funcionarios de casilla a los funcionarios del INE que realizarán los cómputos. Es evidente señalar que eso representa un riesgo enorme de que esas boletas sean planchadas para favorecer o perjudicar a ciertos candidatos. De igual forma, no habrá conteos rápidos, no habrá PREP y tampoco tendremos urnas diferenciadas en las casillas, sino una sola urna en la que los ciudadanos tendrán que depositar todos los votos que ejerzan de estas boletas inentendibles. Para poner en perspectiva esto, basta con observar la elección de 2024, en la que fueron 98.329.000 ciudadanos con derecho a voto, mientras que en 2025 serán 99 millones. Sin embargo, no tendremos 170.182 casillas, como las instaladas en 2024, sino la mitad, 83.997 casillas. Esto significa que si en 2024 hubo 578 personas por casilla, en 2025 habrá aproximadamente 1.187, y eso se traducirá en filas más largas. Además, no tendremos 6 boletas como en 2024, sino al menos 6 federales y en 17 estados 3 boletas locales. El problema no acaba ahí, pues de los ejemplos de las boletas podemos observar que son las más complejas de la historia. No solo tienen listados considerables de nombres, sino que el elector tiene que identificar a los candidatos por número para anotarlos en unas casillas que corresponden al género y a la especialidad, abriendo la posibilidad de que los ciudadanos se equivoquen al momento de ejercer el voto y dificultando aún más el conteo de cada voto. Por último, estas elecciones serán celebradas sin ningún tipo de observación, ya sea de los partidos políticos que ejercen la vigilancia mutua el día de la jornada electoral o de los ciudadanos, pues para poder acudir a los conteos de votos es necesario que los ciudadanos interesados se registren en el portal del INE y tomen las capacitaciones correspondientes ya. Es decir, de seguir a este ritmo, los votos serán contados sin ciudadanos, a puerta cerrada y con todos los elementos suficientes para que los votos sean los que el propio INE considere y no los que los ciudadanos ejercen, así como lo diseñó y que confirmaron los 3 magistrados especialistas en la Sala Superior del Tribunal Electoral el pasado 26 de febrero. En resumen, estamos ante el inicio del fin de las elecciones libres. Pues no solo está en juego la función judicial, que fungía como contrapeso al poder del oficialismo, sino que se está utilizando su colonización como piloto para aprobar el nuevo modelo fraudulento de elecciones que termine de someter los contrapesos al régimen morenista, al terrible Sheinbradorato. Con todo esto, me queda claro que el régimen está preparando el fraude electoral más grande de la historia. Yo te confieso que aún no sé qué debemos hacer, porque no tengo claro si este fraude podrá ser dirigido a un resultado concreto que le beneficie a un grupo en específico de Morena
o si solo será un caos total sin ganadores claros y concretos que destruirá al Poder Judicial. Te prometo que estaré muy pendiente de cada decisión, que hablaré con todos los expertos y actores que pueda. Y pronto, te prometo que pronto, te tendré mi opinión sobre lo que debemos hacer tú y yo, los miembros de la Resistencia, en junio de este año. Mientras, viva la Resistencia.